Luego le mandó otros borradores con aquella nota tan patética que sale, puesto que Miguel, como sabes, fue puesto en libertad el 15 de septiembre de 1939 y volvió a ser apresado el 22 de septiembre de 1939. El valor de los libros es desde muchos puntos de vista. Para mí tienen valor particular algunos libros que son raros, que son difíciles de conseguir, sobre todo filosóficamente. Tengo, por ejemplo, una edición de las obras de Descartes, una edición del siglo XVII. Recuerde usted que la primera obra de literatura que existe en castellano, que es El Cantar de Mio Cid, empieza con un cantar de destierro. El primer héroe de Castilla resulta que ya lo desterraron. Ya es un desterrado. Se ha publicado la obra completa de Miguel Hernández en edición castellana, española mejor dicho, con prólogo y notas de Leopoldo de Luis y Jorge Urrutia. Leopoldo de Luis, ¿qué problemas se plantean a la hora de hacer una obra poética de un autor muerto en el cual hay una serie de poemas que no están catalogados, otros que no están publicados y otros que están sueltos en periódicos, en revistas? Evidentemente hay problemas de distinta índole. Hay un problema de tipo bibliográfico, como tú acabas de decir, que es la recolección de toda esa obra dispersa, sobre todo en el caso de Miguel Hernández, que es autor que no dejó más que 3 libros publicados, un libro ordenado pero sin publicar, y los demás simplemente en borradores. No sabríamos precisar cómo hubiera querido él ordenar esos libros, cómo hubiera compaginado todo ese material que ha dejado, tan rico, tan importante, de manera que es necesario primero acopiarlo, reunirlo, después clasificarlo, y luego viene ese otro tipo de problema, que es un autor que desgraciadamente no puede darnos hoy su parecer, su manera de entender la ordenación del libro. Entonces estamos falseando su deseo, estamos quizá en cierto modo, y aunque la palabra sea dura, estamos traicionando un poco su intención. Esta es la grave dificultad frente a un tomo de obras completas cuando el autor desgraciadamente ha desaparecido. ¿Por qué ha habido que esperar 35 años para tener a Miguel Hernández en edición española? En edición española era difícil por estos problemas administrativos que durante tantos años han venido impidiendo la publicación de algunos libros. Se habían publicado evidentemente ya algunas antologías, pero teníamos la paradoja de que Miguel Hernández, poeta de tanta repercusión y tan conocido de nombre, sin embargo no está conocido, o por lo menos no estaba conocido profundamente en toda su obra. A veces solamente 2, 3 poemas, a veces solo con la apoyatura de la canción, solo porque un cantante lo lanzaba, ¿verdad?, con más o menos acierto. Estos soportes no eran suficientes. Era necesario que el público pudiera, el lector, el aficionado, el interesado en la obra de Miguel Hernández, y en general todo hombre culto, puesto que se trata de un gran poeta de nuestra lengua y todo hombre culto debe conocerlo, tuviera en su mano la obra completa para poder juzgar, poder valorar por sí mismo. Estas dificultades afortunadamente hoy no existen, y los libros completos de Miguel han podido reunirse en esta edición por primera vez ahora. Uno de los problemas más importantes que se plantean generalmente al hacer una edición de obra completa es si utilizar o no los primeros trabajos de juventud, los primeros ensayos. ¿Cómo os habéis planteado este problema? Este es casi un problema de conciencia, porque indudablemente los interesados en la obra completa llegan a trabajos implacables, exhaustivos, expoliando hasta la última carpeta, hasta el último borrador del poeta desaparecido. No cabe duda que tiene un interés extraordinario.
desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista crítico. Conocer cómo ha ido desenvolviéndose el poeta es interesantísimo. Pero tiene el grave peligro de la desorientación. Esto no solamente ocurre con Miguel Hernández, ocurre con todos los poetas y sobre todo con todos los poetas precoces y con todos los poetas fecundos. Está el caso de Rubén Darío, el que se echa a los ojos la obra completa de Rubén Darío, se encuentra que puede pasar páginas y páginas de poesía francamente deleznable, y hasta que llega a Azul, que ya es uno de los libros de Rubén Darío donde el poeta empieza a dar su genio. Esto es cuánto lastre ha tenido que soltar el poeta hasta llegar a ese momento. Esto ocurre, como digo, sobre todo en los poetas precoces, y Miguel lo era. Y no cabe duda que él comienza a escribir una serie de poemas que no tiene la calidad que alcanzó después Miguel Hernández. Ahora, ¿podemos prescindir de ellos? Es posible que el poeta, si hubiera él ordenado sus obras completas, hubiera prescindido. Todos sabemos que Juan Ramón Jiménez anatematizó totalmente sus primeros libros e incluso los perseguía por las librerías de viejo, buscaba aquellas primeras ediciones de sus primeros libros para destruirlos, porque estaba aterrorizado de sus dos primeros libros. Es posible que Miguel hubiera eliminado también esos primeros poemas. Pero claro, hoy nos encontramos con que se han publicado ya. El hispanista francés Claude Cuffon hizo en esto una labor de prospección, digamos, en los periódicos locales, y consiguió dar una edición de aquellos poemas de los 18, de los 19 años. Son poemas que hay que reducirlos al calificativo de ensayos, pero evidentemente son una plataforma de despegue de la que no podemos prescindir. Hoy es incluso apasionante ver cómo el poeta se ha ido formando y cómo ha ido recibiendo una serie de influencias que luego decantó, que luego abandonó, pero que en todo caso fueron dejando su formación y su solera. De manera que no podríamos prescindir de ellos. Y de aquí que cuando nos planteamos la cuestión de si incluirlos o no, y decididos desde luego a incluirlos, los colocamos en un apéndice, para que el lector, sobre todo el lector no suficientemente avisado, no se desoriente, sino que conozca primero la obra total de Miguel y luego en el apéndice encuentre, con un extenso prólogo que le hemos puesto, y luego encuentre, como digo, estas primeras piezas que históricamente y sobre todo críticamente tienen tanto interés. Quizá no hubiera sido preferible haberlo hecho casi como prólogo en lugar de como apéndice, es decir, avisando en la primera parte de que se trataba de... Sí, es una cuestión simplemente de procedimiento. Nos pareció, lo pensamos mucho, Jorge y yo, y creímos que era preferible dar el cuerpo completo de su obra, que es lo que le categoriza en la poesía española, y luego poner este apéndice. No cabe duda que hubiera sido lo mismo en la otra forma, pero en aquel momento nos pareció más oportuno. En el prólogo se habla de que existen todavía algunas piezas inéditas que hacen relativa a la obra poética completa de Miguel Hernández. Sí, existen algunas piezas inéditas, pero nosotros decimos ya en los prólogos que no son ni muchas ni muy significativas. No van a trastornar en absoluto, no van a modificar en absoluto el juicio que se derive del actual volumen de obras completas. Son razones familiares solamente las que motivan que los herederos de Miguel, que son su viuda y su hijo, hayan preferido reservarse algunas piezas, no por otra razón, sino porque como no se habían publicado hasta ahora, pues casi han preferido conservarlas y un día dar la novedad de un volumen, un pequeño volumen con piezas desconocidas. Pero insisto en que puede asegurarse que no modifican en absoluto el juicio que de las obras completas actuales se derive. Es muy conocida la influencia que sobre todo en la primera parte de la obra de Miguel Hernández tuvo Góngora. Casi en su juventud ocurrió el homenaje de los poetas españoles a Góngora. ¿Crees que tuvo una gran influencia este hecho en...? Bueno, claro, en Miguel, sobre todo en el joven Miguel, todo tenía una gran repercusión. Era un poeta muy joven, muy sensible, muy impresionable, poroso, abierto, con una gran facilidad de verso, de versificación, y lógicamente tenía que dejarse influir y sobre todo tenía que dejar huella en él una figura
que en cierto modo conectaba con su manera de ser, de levantino, exuberante, pues el barroquismo, al fin y al cabo Orihuela es una ciudad barroca enteramente, de manera que no tiene nada particular que el barroco a él le entusiasmara. No solamente Góngora, sino los gongoristas de la época, los que él leyó, Alberti, Gerardo Diego, lógicamente influyeron en él, no cabe la menor duda, y de ahí salió el libro Perito en Lunas, que es un libro lleno de gracia, lleno de juegos retóricos, pero que debe aclararse que no es un libro donde él, como algún crítico ha dicho, se traicione. No, lo que él hace es envolver la realidad que está percibiendo, que la realidad de su contorno, la eleva a categoría poética a través de esos encauces retóricos y de esas imágenes barrocas. Pero la realidad está ahí, esto es, no está inventando, sino que está jerarquizando la realidad. El hecho de que no tuviera Miguel Hernández una formación académica, sino más bien autodidáctica, ¿crees que influyó en la posibilidad de que fuera mucho más influenciable que si hubiera tenido una formación académica? Bueno, aclaremos, eso es verdad en cierto modo, pero aclaremos que en realidad en poesía autodidactos somos todos. Las universidades no enseñan a hacer poesía ni a escribir poemas. Sí dan, naturalmente, unos instrumentos de trabajo, una bibliografía, un contacto con los libros, quizá fomenta una afición de lectura, pero en cierto modo el poeta es siempre autodidacto y va aprendiendo continuamente, es un perpetuo conocedor de temas y va dejándose impregnar de todo lo que le rodea. Ahora, si a eso se añade que indudablemente él fue un muchacho que dejó pronto la enseñanza, puesto que estuvo en el colegio hasta los 14 años nada más, y que sobre todo sus lecturas fueron un poco desordenadas, eso sí justifica que las influencias de la primera época fueran diversas, a veces incluso contradictorias, es natural, y lógicamente esto se percibe en los poemas de primera época. Como estudioso de la obra de Miguel Hernández, ¿qué influencias destacarías más claramente? Bueno, es laborioso estudiar, en el libro lo hemos intentado, Jorge Urrutia, que ha sido mi colaborador tan eficaz en esto, pues ha estudiado muy bien las influencias de todo el romanticismo, por ejemplo, y en el libro se reflejan, pero quizá las muy acusadas, las muy visibles, son las que ya se han puesto de manifiesto por todos los críticos de Miguel Hernández, que han sido en sus poemas ya más logrados, después de Perito en Lunas, la de Vicente Aleixandre y la de Pablo Neruda, que evidentemente se perciben, a mi modo de ver, más la de Vicente Aleixandre aún que la de Neruda. Hay quien cree que la de Neruda fue superior, quizá porque resulta más llamativa en algunos momentos. Además convivió con los dos, ¿no? Convivió con los dos, sí. Incluso podríamos decir que quizá por las circunstancias personales de Vicente Aleixandre, que como todo el mundo sabe, hizo siempre una vida retraída por su enfermedad crónica, y quizá incluso más con el propio Neruda, con el que él comenta mucho cuando van a las tabernas a beber vino en las noches madrileñas y demás. Pero a mi modo de ver es más profunda la influencia de Vicente. Esto es, la influencia de la poesía de Vicente Aleixandre en Miguel llega a calar en actitudes vitales, en comprensión del mundo y de la vida. La de Neruda es a veces más superficial. Y en cuanto a la del surrealismo, pues procede de los dos, puesto que en aquel entonces los dos eran poetas surrealistas, tanto Neruda como Aleixandre. Miguel pasó por el surrealismo rápidamente, en realidad no es más que un conjunto de poemas de tipo surrealista. Luego le quedó la huella, porque como en todo poeta, cuando toca el surrealismo ya siempre queda en la obra, pero ya no es como influencia directa, sino como procedimiento de expresión que queda ahí latente. Volvamos un poco a la estructura de la obra. Quizá la mayor novedad en cuanto a la edición actual estriba en que no se ha hecho por orden cronológico, sino que se han seguido otros métodos. ¿Podrías hablar de estos métodos, de cuáles son las razones que se han llevado a ordenar de una determinada manera la obra de Miguel Hernández? No, sí se ha llevado un criterio cronológico. Lo que no se ha llevado es el mismo criterio que siguieron ediciones anteriores. Esto es, se ha procurado, salvo en los primeros poemas que, como hemos dicho antes, han pasado al apéndice. Pero si no, en realidad se ha seguido un criterio cronológico. Lo que ocurre es que tenemos el tema del cancionero, romancero de ausencias, libro tan importante, uno de los culminantes de la obra de Miguel, quedó todo en borrador. Pero Miguel tenía lo contamos en el libro, Miguel tenía un pequeño cuaderno que se llevó la primera vez que lo detuvieron. En su primera época de cárcel, él tuvo una pequeña libreta donde anotó
una serie de poemas, la mayor parte del Cancionero Romancero. Además, lo tituló así, empezó diciendo Cancionero Romancero de Urgencias. Entonces empieza a copiar con su menuda letra a lápiz, como él escribía siempre, empieza a copiar todos estos poemas. ¿Los copia o los escribe? Esto hay dudas. Hay algunos poemas que los está escribiendo en aquel momento, hay otros que los está copiando de anteriores borradores o los está memorizando. El caso es que ahí ya tenemos algo que nos da una muestra de su deseo, de su propósito, que es ordenar así el Cancionero Romancero de Urgencias. Esto ha sido olvidado en ediciones anteriores. Nosotros hemos tomado este pequeño cuaderno, lo hemos analizado, hemos visto las variantes con otros borradores y hemos pensado que lo más fiel a Miguel era seguir el orden de este pequeño cuaderno. Claro, esto llega hasta el poema 75. Como los poemas del Cancionero son 100 y muy poco, 104, 105, me parece recordar, quiere decirse que la otra parte de poemas ha ido a continuación del 75, que es hasta donde llega la ordenación de este pequeño cuaderno de que te hablo. Me dirás, ¿y esos otros que continúan? ¿Eran todos posteriores al 75? Quizá no. De hecho, muchos no deben serlo. Parece que no lo son. Pero, Miguel, ¿por qué no los incluyó en ese cuadernito entonces si eran anteriores? O bien porque prescindió de ellos, o bien porque no lo recordaba. En todo caso, nosotros lo hemos colocado detrás porque nos ha parecido, repito, que lo más fiel era seguir este cuaderno que ya nos da la única pauta de la intención de Miguel para la ordenación del Cancionero. Ya decimos en el prólogo del Cancionero, puesto que este libro lleva un prólogo a cada uno de los libros o de los grupos de poemas, ya decimos que algunos poemas evidentemente son anteriores. Miguel una de dos, o prescindía de ellos o los olvidaba, pero son algunos de ellos anteriores a algunos de los de 75 que están clasificados en el cuadernito. Pero nos ha parecido mejor ponerlos después y respetar exactamente aquel cuaderno que sacó Miguel en septiembre del 39, cuando salió por primera vez de la cárcel de Torrijos de Madrid y se fue a Orihuela, y entonces le entregó este cuadernito a Josefina, a su viuda, entonces a su mujer, naturalmente. Y este cuaderno es lo que nos ha servido de base. Luego le mandó otros borradores con aquella nota tan patética que sale, puesto que Miguel, como sabes, fue puesto en libertad el 15 de septiembre de 1939 y volvió a ser apresado el 22 de septiembre de 1939. Y ya entró en la prisión de Orihuela y luego ya vino otra vez a Madrid, ya fue juzgado, condenado a muerte, indultado a 30 años, pasó a Ocaña, etc. Y entonces ya volvió a escribir, ya poco, algunos poemas más, y envió estos borradores a Josefina con aquella nota patética, como te decía, en la que le dice: Josefina, guarda estos papeles que son el trabajo mío de 2 años y el pan de mañana vuestro. Efectivamente, con eso hemos reunido el trabajo de esos 2 años, porque el Cancionero está empezado a escribir en el año 38, cuando murió su primer hijo, y prácticamente el año 41 ya no escribió, de manera que es el trabajo de 2 años. Y efectivamente fue vaticinador, porque Miguel fue hombre que murió sin pensiones, sin herencias, sin gabelas, sin canonjías, sin prebendas de ninguna clase y sin otros bienes que aquellos borradores. Y efectivamente aquellos borradores han sido el pan de sus herederos después. Tú tuviste la oportunidad de conocer personalmente a Miguel Hernández. ¿Qué recuerdos vivos te quedan de él? Sí, yo conocí a Miguel en el año 36 y después coincidimos algunas veces en la guerra. Miguel era un muchacho callado, pero lleno de cordialidad y de efusividad, aunque tenía un aspecto de muchacho tímido. Lo que tenía era un gran sentido de la amistad. Yo he recordado algunas veces que en el verano de 1937 acudió a mí para que entre los dos gestionásemos un expediente de inutilidad para Justino Marín Gutiérrez. Justino Marín Gutiérrez era un muchacho enfermizo, muy amigo de Miguel, y era el hermano de Ramón Sigé. Como sabes, Ramón Sigé fue el gran amigo de Miguel Hernández, que tanto contribuyó a su formación en la primera juventud de Miguel, y amigo del colegio, ¿no? Amigo del colegio, compañeros eran condiscípulos. Se llamaba, como sabes, José Marín Gutiérrez, y su hermano pequeño era Justino Marín Gutiérrez, que luego llegó a escribir también con el nombre de Gabriel Sigé, utilizó también el seudónimo del hermano. Era un muchacho muy enfermo y Miguel tenía mucho temor de que tuviera que atravesar los rigores del frente, y entonces se preparó el expediente de inutilidad y acudió a mí con una carta llena de humanidad y de sentido de la amistad para ver si conseguíamos
que Justino fuese dado por inútil. Naturalmente, Miguel y yo sabíamos que no se trataba de que nosotros quisiéramos darle por inútil, sino que consiguiéramos que el tribunal médico comprendiese los problemas de salud de este muchacho, y efectivamente se le dio por inútil. Pero recuerdo el fervor, el deseo, el afán con que Miguel se expresaba para que consiguiéramos esto en beneficio de su amigo. Él no tenía ningún inconveniente, como sabes, estuvo en el frente durante toda la guerra. Como anécdota, también recordarás que se casó en el mes de abril del 37 y inmediatamente se marcharon al frente. Josefina y él se marcharon al frente de Jaén, y Josefina tuvo que volver porque la madre estaba muy enferma, de manera que estuvieron recién casados, estuvieron juntos apenas un mes, 15 días. Quiero decir con esto que estuvo continuamente expuesto en los rigores de la guerra, pero sin embargo quería librar de esos rigores de la guerra a su gran amigo, aquel muchacho a quien él trataba como un hermano menor, que realmente era un muchacho enfermizo. Señor Marías, ¿cuántos volúmenes tiene ustedes reunidos aquí? No lo sé, porque los conté hace mucho tiempo, mis hijos los contaron, yo calculo que unos 20.000, poco más o menos. ¿Y hay algún tipo de catálogo, de índice? No, como decía aquel bibliotecario, el único índice es este. Precisamente Celan nos dio la misma respuesta. Sí, eso me decía un viejo bibliotecario, no tengo otro catálogo, ni otro índice. ¿Es una biblioteca especializada o es una biblioteca amplia? Es una biblioteca vasta? muy personal. Es una biblioteca íntegramente hecha por mí, comprada desde la niñez, es decir, refleja mi biografía personal y mi biografía intelectual. Especializada en un sentido sí, porque es una biblioteca muy predominantemente filosófica, pero como a mí me interesan muchos temas, tiene una gran proporción de literatura, bastante historia, arte, algunos libros científicos, no muchos, pero en fin, cierto número de ellos, de modo que es una biblioteca bastante general. ¿Dónde adquiere usted los libros? Por ejemplo, ¿es usted un cliente asiduo de las librerías de Viejo? Mucho, desde la niñez. Creo, no sé si desde antes del bachillerato, pero por lo menos desde el bachillerato. Yo he recorrido las librerías de Viejo, todavía conozco a algunos viejos libreros que me han visto entrar de pantalón corto a comprar libros. Allí, por ejemplo, en el Libro Barato, en la calle de San Bernardo, se veía a Baroja y a Zorín con mucha frecuencia. Cayo, que entonces era un dependiente de la librería, que ahora es el dueño de la librería del Prado, somos viejos amigos, y lo veía despachando libros a Zorín y a Baroja cuando yo era un muchacho que iba al Instituto de Cisneros. Desde un punto de vista bibliográfico, ¿cuáles son los volúmenes de mayor valor en esta biblioteca? Curiosidades, rarezas... Bueno, no sé valor económico porque nunca me ha interesado mucho, únicamente... No económico, valor... Ya, valor... el valor de los libros es desde muchos puntos de vista. Para mí tienen valor particular algunos libros que son raros, que son difíciles de conseguir, sobre todo filosóficamente. Tengo, por ejemplo, una edición de las obras de Descartes, una edición del siglo XVII, completa. Incluso uno de los tomos es la edición príncipe de las Regulae Antilectionem Ingenii, que es bastante raro. Y es una edición espléndida, hecha en Ámsterdam en los años 1650 hasta 1701. Para mí es muy valioso. Tengo una edición, la edición definitiva de la Scienza Nuova de Vico, de 1744. ¿Dónde la encontró? En Valladolid. Porque ni siquiera en Italia se encuentran estas. No, no se encuentra, por supuesto. Tengo la primera edición de San Juan de la Cruz, la edición de Alcalá de 1618, que también es bastante improbable. ¿Cómo pudo llegar una edición de Vico a Valladolid? Este es el problema. No, yo creo que en España se han sabido más cosas de lo que normalmente se piensa. Yo encontré en Madrid hace muchos años el primer atlas inglés de la India, el Atlas de Bengala, que hizo Renner, el cartógrafo del ejército de Lord Clive. Un tomo en gran tamaño, magníficamente impreso. Cada mapa está dedicado a uno de los jefes del ejército de la India. En 1780, alguien en Madrid tenía interés por la cartografía de la India. Antes me hablaba usted de una extraña gramática alemana publicada a finales del siglo XVIII. Sí, en 1792, una espléndida gramática alemana, lo cual prueba que muchos españoles estudiaban alemán entonces.
en una fecha en que no se pensaría que fuera así. Quizá más que ahora. No sé, quizá no. ¿Cuál es su sistema de lectura, Marías? ¿Es usted un lee de pie, lee sentado, lee en la cama? Leo de todas maneras, pero en realidad yo leo, en general leo sentado, casi siempre, en la cama leo un poco de tiempo, antes de dormirme siempre leo un poco, pero no mucho, no mucho rato, en general leo levantado. Ahí me gusta hacer la vida, no sé, vestido y sí, completamente, de modo que en general funciono durante todo el día de modo ya como si pudiera salir a la calle y leo sentado en una mesa o en una butaca según el tipo de lectura y leo no tanto como quisiera porque cuando se llega a cierta edad en la vida hay que trabajar mucho, hay que escribir mucho y por tanto no queda tanto tiempo para leer, pero al fin y al cabo leo bastante y he leído mucho en los años de juventud, he absorbido cantidades de libros en los años desde el bachillerato hasta los 20 y tantos años o 30 años he leído realmente mucho. Ahora naturalmente lee menos que entonces. Leo menos y releo más. Leo muchos libros antiguos. ¿Qué relee preferentemente? Bueno, releo muchas cosas. A los filósofos, especialmente a los clásicos. En general son mucho más interesantes que los libros recientes. Los libros recientes con gran frecuencia defraudan. En filosofía, en estos últimos años, desde luego, es muy improbable encontrar un libro reciente e interesante. Releo mucho a escritores españoles, leo mucho a Cervantes, lo leo con mucha frecuencia y lo he tenido que releer, lo he tenido y lo he querido releer casi íntegro hace bastante poco tiempo. Leo enormemente a los autores del 98. ¿Qué edición del Quijote maneja usted así para la lectura habitual? Varias. Bueno, tengo la edición de Rodríguez Marín de la lectura. Tengo la edición normal y luego tengo aquella edición que era muy cómoda, muy hermosa en papel de hilo, que se imprimió y que conseguí un ejemplar y que es muy cómoda de leer porque está muy bien impresa. Pero otras veces uso otras ediciones por un fin particular o una edición pequeña para manejarla cómodamente, ¿no? ¿Sigue usted releyendo a Ortega con la misma fruición que en sus años mozos? Por supuesto. Yo diría que más. A Ortega lo leo siempre y además cada vez me parece más importante, más interesante, más creador. ¿Tiene usted eso que suele llamarse libros de cabecera? Sí, hay libros, bueno, no de cabecera, pero quiero decir, hay libros a los cuales se vuelve siempre. Esos libros que se leen a última hora, cuando es muy tarde, cuando está uno muy cansado, cuando debería uno acostarse. Bueno, y en vez de acostarse se lee un libro. Por eso creo que la biblioteca privada tiene un gran valor. La biblioteca pública, por ejemplo, en muchos países en que las bibliotecas públicas, universitarias, son excelentes y son cómodas y funcionan bien, el intelectual tiene pocos libros, en general porque no los necesita y usa la biblioteca. Esto tiene muchas ventajas, pero tiene el inconveniente de que los libros propios, yo siento la propiedad muy poco. No tengo un palmo de tierra, no tengo las macetas que están en la terraza, no tengo propiedad rústica ni urbana ni nada, ni me importa. Pero los libros sí, porque se leen a cualquier hora, porque se le hacen rayas en los márgenes o se anota una palabra, y eso sí me interesa que sean míos. ¿Usted presta libros? Sí, no debiera, pero a los amigos que los necesitan se los presto y no siempre vuelven, o no siempre vuelven pronto, o no me acuerdo a quién se los he prestado a veces, y cuando necesito un libro resulta que no lo encuentro. Sí, no se debiera hacer, pero lo hago. María, es una pregunta indiscreta. ¿Ha robado usted alguna vez un libro? No, nunca. Ni siquiera en su adolescencia. No soy bibliopirata. No. ¿Y libros de evasión, literatura policíaca, libros de humor, lee usted de vez en cuando? Sí. Las novelas policíacas me divierten mucho. Además creo que es un género muy interesante, literariamente muy interesante. Creo que ha habido unos cuantos escritores que han sido muy creadores, empezando por Poe y por Conan Doyle. Y Simenon me parece el escritor francés vivo más interesante, no solo autor de novelas policíacas. Y el comisario Maigret creo que es un gran personaje de ficción, uno de los grandes personajes de ficción de nuestro tiempo. No, además me interesa mucho intelectualmente y además la economía de medios de la buena novela policíaca me parece muy interesante. Y otro tipo, y novelas leo muchas, a mí la novela me interesa enormemente y leo bastantes novelas. Procuro seguir las españolas, sobre todo españolas, americanas, francesas y algunas hispanoamericanas. ¿Tira usted algún libro, hace limpias en la biblioteca de vez en cuando? Casi nunca, porque es que lo he hecho alguna vez y luego siempre me he arrepentido. Es decir, siempre me ha hecho falta un libro que había tenido y eso da una rabia especial.
Cuando un libro no se tiene, pues no se tiene, pero cuando un libro no se tiene y hace falta, y lo había tenido uno, a mí me irrita y procuro evitarlo, entonces se acumulan más de los que debiera. ¿Alguna vez lee usted en voz alta poesía, por ejemplo, o le leen su mujer, algún hijo? No, poesía leo a veces a otra persona, y la poesía se debe leer en voz alta, por supuesto, o a veces en una clase. Yo recuerdo, por ejemplo, había leído muchas veces La tierra de Álvaro González, de Antonio Machado, evidentemente me gustaba, pero un día a un es grupo... casi su tierra, porque usted es un de soriano adopción, de afición. si se quiere, de afición. Y a un grupo de estudiantes americanas les leí íntegramente para comentar La tierra de Álvaro González en voz alta, y entonces descubrí que era muy superior a lo que yo creía de haberlo leído en silencio. Si la poesía se debe leer en voz alta. ¿Hay en esta biblioteca rincones preferidos, lugares a los que usted acude con querencia? Sí, evidentemente. Depende del temple, depende de que uno esté más en libros filosóficos o quiera uno leer algo de literatura o otro tipo de libros. ¿Tiene usted ex libris? No. En absoluto. ¿Relee usted los libros de Marías? No, nunca he leído un libro mío, más que bueno, para corregir pruebas, pero esto no es leer. A veces he tenido que revisar un libro para hacer una nueva edición, pero lo que se llama leer, ponerme a leer un libro mío, como si fuera un libro ajeno, no soy nada narciso. Cela recientemente me enseñaba esa parte bastante amplia de su biblioteca en la que figuran no solo sus libros, sino también sus traducciones, las traducciones del Pascual Duarte a 40.000 lenguas vivas y muertas, e incluso sus manuscritos conservados, encuadernados celosamente. ¿Tiene usted algo parecido? No, tengo mis libros juntos porque a veces me hacen falta y tengo que consultar una cosa o citar una cosa que no quiero repetir. Y tengo las traducciones o la mayor parte de ellas más o menos al lado, pero no tengo manuscritos. Yo escribo a máquina y suelo tirar los manuscritos o mecanoscritos, como quiera decir. Conservo por casualidad tengo mi libro Ortega, Circunstancia y Vocación, lo tengo en una carpeta, no sé por qué razón se quedó en casa y ya no lo tiré, de modo que creo que es el único que tengo. ¿Pero no cree usted que los originales de sus libros, si no valor, tienen por lo menos precio? Yo creo que no, realmente además están escritos a máquina. Pero corregidos, muy quizá pocas con anotaciones. correcciones. Es que yo corrijo muy poco, en definitiva las correcciones las hago antes de escribir, las hago dentro, ¿no? Y cuando escribo, aquel texto probablemente vale en 30 y a veces hay páginas enteras o varias páginas seguidas sin una corrección. De modo que no tiene mucho valor. No son copias, son el original primero, en directo, y eso creo que le da un cierto valor de espontaneidad al estilo, que tiene una mayor frescura que si se corrige. Marías, voy a pedirle ahora una lista, una selección naturalmente informal y apresurada, no de los clásicos ortodoxos, sino de sus clásicos. Un poco clasificado por épocas, por temas, empezando por Grecia y Roma. Bueno, hay libros que han influido más en un escritor o que tienen para uno un valor más entrañable o que uno lee con más interés. Hay además, por ejemplo, autores que son muy importantes y que uno estima mucho, pero a los cuales no les debe nada. Quiero decir que no ha recibido uno, por ejemplo, un pensador importante y sumamente estimable, a quien yo respeto mucho, es Jaspers, Karl Jaspers. Bueno, no le debo nada. Quiero decir, ninguna idea mía viene de Jaspers. Sí, precisamente yo le estoy preguntando por aquellos escritores de los que usted se siente bueno, deudor. de los griegos, naturalmente, yo diría que Aristóteles todavía más que Platón. Es curioso, pero probablemente mi estimación a última hora es quizás superior por Platón. Creo que Platón ha sido el gran creador, quizá el gran creador en la filosofía universal, posiblemente. Y sin embargo, es posible que yo haya leído más profundamente, quizá por haber traducido un par de libros, pero sobre todo, la metafísica de Aristóteles ha sido un libro que yo he leído desde muy joven y muy a fondo, y posiblemente quizá de todos los griegos es el que más cerca tengo, seguramente. Después, de la filosofía cristiana, medieval, evidentemente San Agustín y San Anselmo han sido los que más cerca me llegan. Yo escribí cuando era muchacho, cuando era muy joven, un ensayo que está en un libro mío, San Anselmo y el insensato. Esa lectura de San Anselmo fue más importante de lo que parece y me abrió caminos
Y fue quizá lo que me sintonizó con un filósofo interesante del siglo XIX, francés, Gratry, sobre el cual hice mi tesis doctoral. Probablemente el que me dio sensibilidad para este autor moderno fue San Anselmo. Luego, en el Renacimiento, en la época moderna, yo tengo una preferencia fortísima por dos autores, Descartes y Leibniz. Los he leído con particular intensidad y, no sé, muchas cosas suyas resuenan en mí de una manera personal. Mucho más, por ejemplo, que los ingleses. Mucho más. Incluso más que Spinoza, a quien admiro mucho. Di una conferencia hace poco sobre él y me interesa mucho, pero mis resonancias son mucho más fuertes con Descartes y con Leibniz. Después, algunos idealistas alemanes, especialmente Kant y Hegel. Y luego tengo particular debilidad por unos cuantos pensadores modernos del siglo XIX, del siglo XX. He sido muy lector de Comte. Auguste Comte, a quien se lee muy poco, lo he leído mucho. Dilthey. Por Dilthey tengo una enorme admiración. ¿Y en la filosofía española, excluyendo a Ortega? Bueno, en la filosofía española no ha sido muy rica, evidentemente. Hay una figura fundamental que es Suárez. Francisco Suárez ha sido el único gran filósofo español en siglos. Luego, aunque no ha sido estrictamente un filósofo, pero a pesar suyo lo fue, Unamuno. Unamuno yo naturalmente he dialogado y he luchado muchos años y he escrito sobre él un libro juvenil que realmente modificó un poco la imagen de Unamuno y es una figura que a mí me importa mucho, enormemente. A través de estas preferencias sale a relucir un respeto muy profundo hacia la escolástica. Ha citado usted a Aristóteles, que es el remoto inspirador, bueno, pero no, San Anselmo, Suárez. Bueno, la escolástica, yo he luchado con la escolástica y sobre todo con la imposición de la escolástica como filosofía actual durante cerca de 40 años, naturalmente, me ha parecido inaceptable. La escolástica es de gran valor, pero es una filosofía histórica o una serie de filosofías históricas medievales que en su lugar están muy bien, pero estamos viviendo en 1977, de modo que están en el pasado, en su lugar histórico preciso, con un gran valor, por supuesto, pero sin extravasarla. ¿Debe usted, Marías, algo a las filosofías orientales? No, yo he estado en la India y he tenido una impresión profunda, muy profunda, realmente. Yo estuve menos de un mes en la India y me hizo una impresión extraordinaria, pero casi he evitado las lecturas de filosofías orientales por una razón fundamental. Yo no sé sánscrito. Tengo la impresión de que si no se conoce la lengua en que estos textos han sido escritos, se los malentiende, es decir, no se penetra en su sentido profundo. Las versiones en lenguas occidentales de textos filosóficos indios no me resultan íntegramente comprensibles. Y tengo la impresión de que me darían más bien errores. Es decir, que lejos de darme una claridad mayor, me confundirían. Tiene una cierta evitación de este tipo de lecturas. ¿Todos los filósofos que ha citado anteriormente los ha leído usted en sus lenguas originales? Sí. Dejando la filosofía y pasando al terreno de la literatura de creación, poesía, teatro, novela, etcétera, ¿cuáles son sus clásicos? Bueno, yo tengo un enorme gusto por la poesía medieval. Me parece... ¿La poesía medieval española? Bueno, la poesía medieval española. He leído, pero menos, poesía medieval italiana o francesa, pero la poesía medieval española. Y luego hay toda una serie de poetas, unos cuantos poetas. Por ejemplo, los poetas que han sido, no sé, creadores en la recreación del amor, el tema del amor en España, desde Garcilaso, Fernando de Herrera, Lope de Vega, Quevedo. Estos me parecen de un valor especial. Y desde el punto de vista del lector desde dentro, Cervantes. Cervantes es una figura que me parece absolutamente extraordinaria, con la cual me siento como en profunda amistad. La lectura de Cervantes me hace sentir una especie de felicidad envolvente y además es un autor con el cual se puede tener un trato amistoso.
cosa extraña en un clásico, en un hombre de otro tiempo. No se consigue con ningún otro, nunca, con ningún otro escritor del siglo de oro, por ejemplo, se puede tener la relación que se tiene con Cervantes, yo personalmente, ¿no? Y después tengo unos cuantos predilectos de épocas deslucidas, por ejemplo, del siglo XVIII. Siglo XVIII yo he sido muy buen lector de Cadalso, figura relativamente modesta, pero muy interesante. Y uno de los pocos lectores, porque el siglo XVIII no suele contar con muchos adeptos. Bueno, es muy desconocido. Yo he escrito un libro sobre la España posible en tiempo de Carlos III, que creo que da una imagen muy atractiva del siglo XVIII. Y Moratín, escritor estupendo, especialmente las obras no conocidas, las obras póstumas, mucho más interesantes que las obras públicas, las cartas, los diarios de viaje, escritos en una prosa fantásticamente inteligente y creadora. Y luego he sido un gran lector de Valera. De Valera he sido muy lector desde la casi niñez. Me ha gustado mucho. He sido muy lector de Galdós. Y luego, naturalmente, mis preferencias literarias españolas están en el 98, sobre todo, y quizá la generación siguiente, y unos cuantos poetas posteriores. Pero he sido lector insaciable de Unamuno, de Antonio Machado y de Manuel, no lo olvide, por supuesto, de Valle Inclán, de Azorín. La generación del 27 está ahora en el candelero por muchos motivos, motivos que van desde la política hasta el cincuentenario. ¿Es usted un lector apasionado de esta generación? Mucho. A pesar de la política, no por la política. La política muchas veces les ha hecho a estos escritores escribir menos bien, pero evidentemente Salinas y Guillén y Alberti y Lorca y Damaso Alonso y Gerardo Diego y Vicente Aleixandre han sido poetas espléndidos realmente, y lo siguen siendo, extraordinarios. Ha sido un momento entre Unamuno y ya fuera de esa generación, Luis Rosales. Creo que ha habido un momento poético espléndido. Hasta ahora nos hemos movido casi, si pasáramos ahora a las letras también españolas pero no castellanas. Las conozco menos bien, evidentemente. Lo que conozco mejor es la poesía catalana. Tuve un amigo, un excelente amigo, que murió muy joven, murió durante la guerra, Rosselló Porcel, que era un poeta mallorquín, estupendo poeta en catalán. Me acuerdo que se publicó un libro, poco después de morir, un libro, Imitació del foc. Y él me había introducido en la poesía catalana, especialmente. Yo leí de muy joven, yo creo al principio de mis años de estudiante, leí La Atlántida, de Verdaguer. Por cierto, la profesora de biblioteca, tengo un ejemplar de la primera edición normal, no aquella primera de los Juegos Florales, con una dedicatoria del propio Maragall, Verdaguer. Y he sido muy lector de Maragall, que es entre todos los poetas catalanes mi preferido. Y he leído a López Picó y a Alcover y a Carné y a unos cuantos más. Creo que es una poesía muy interesante. De la poesía gallega he leído a Rosalía y tengo la primera edición del libro en castellano, En las orillas del Sar. Y evidentemente he leído a algunos autores antiguos catalanes, valencianos, Ausiàs March o Jordi de Sant Jordi, o el Tirando Blanc, y bastante a Ramon Llull, de quien tengo las obras catalanas completas, que es muy difícil de tener. Son 20 y tantos tomos, y que es una espléndida prosa. Cruzando el charco, en castellano. Bueno, a los hispanoamericanos los he leído siempre, naturalmente, y además creo que siempre ha habido unos cuantos grandes escritores hispanoamericanos. La idea de que ahora hay unos cuantos grandes escritores es errónea en la medida en que se entiende que solo ahora. Yo he leído, por ejemplo, a Rubén Darío, que me sigue pareciendo la gran figura de la poesía hispanoamericana, pero entre los vivos soy muy lector de Borges y de Mallea. Eduardo Mallea, que es para mí quizá el gran novelista hispanoamericano. Agustín Yáñez, el novelista mexicano. Me gusta mucho Carmen Gándara, una escritora argentina no muy bien conocida, pero excelente, de calidad. Carpentier, Alejo Carpentier también me parece muy bueno. Y otros muchos más, por ejemplo Arguedas y otros. He leído, por supuesto, a García Márquez, del cual me gusta mucho los libros pequeños primeros, por ejemplo, El coronel no tiene quien escriba y Los 100 años de soledad, algunas cosas de Vargas Llosa, Rulfo, por supuesto.
Vamos a echar un vistazo rápido a lo que sucede allende las fronteras. Por ejemplo, Italia, el Trecento, el Quattrocento, el Cinquecento, los grandes poetas. Bueno, los he leído parcialmente. Bueno, el Dante siempre es una lectura a la cual se vuelve lecturas fragmentarias, porque yo creo que ahora es muy difícil que nadie se lea seguida la Divina Comedia. Se puede leer la Vita Nuova, pero la Divina Comedia entera, ¿no? Pero en cambio bucear en ella y pasarse una hora dentro de la Divina Comedia, eso es una delicia que no se puede olvidar. Y los poetas líricos italianos, evidentemente Petrarca, por ejemplo. Petrarca siempre se lee y hay que volver a él. Y los portugueses, sobre todo los portugueses renacentistas, o Gil Vicente o Camões, eso siempre. Y luego, pero yo he sido lector especialmente de literatura francesa, inglesa o norteamericana. Alemana menos. El alemán he leído mucho más filosofía. Para mí los alemanes han sido mucho más filósofos. He leído a Lessing, he leído a Goethe y a Hermann Hesse, pero principalmente los filósofos. Yo pienso antes en Kant, Dilthey o Heidegger o Schiller que en los novelistas o en los poetas alemanes. Y, por ejemplo, los grandes maestros de la novela decimonónica, los franceses, los rusos, los he leído ingleses. a todos. Los he leído a los ingleses y a los franceses en su lengua original, a los rusos en traducción. Naturalmente no sé ruso. Las traducciones de Cansinos al castellano. No las he leído esas. He leído alguna traducción española, aquellas que publicaba la Nave, y traducciones francesas de los rusos. Por ejemplo, tengo una muy buena traducción del Crimen y Castigo, pero en ruso no. Desgraciadamente no puedo leerlo. Marías, hasta ahora hemos hablado de los libros de su biblioteca y de sus clásicos. En el programa, en Encuentros con las Letras, estamos formando una especie de biblioteca básica con los 100 títulos que deberían figurar imprescindiblemente en la biblioteca de un hombre de mediana cultura de nuestros días, un universitario de los primeros cursos, un bachiller ilustrado. ¿Qué libros incluiría usted en esta biblioteca? Es difícil. Muy difícil. Es muy difícil, porque en realidad es que no se puede dar un tipo único de biblioteca. Incluso aunque se suponga un hombre medio, un hombre de cultura media, no especializado, hay matices muy diferentes, matices profesionales y matices de gusto y de preferencia. Yo no creo que se pueda dar una lista única. Lo que se puede hacer, eso sí, es indicar qué libros parecen preferibles. Yo soy muy lector de lenguas extranjeras y mi biblioteca está compuesta en una proporción probablemente mucho más de la mitad, son libros en otras lenguas que el español. Pero creo que hay que estar instalado en la propia lengua. Me parece fundamental el dominio de la propia lengua y la instalación en la expresión literaria en esa lengua. De modo que yo creo que para un español medio aparte de que muchos españoles no leen otras lenguas, pero en todo caso, y aunque puedan leerlas, me parece fundamental que posean el torso de la cultura española y que puedan estar instalados en ella. Uno de los problemas graves es que casi nadie posee ahora su propia cultura. Hay una visión fragmentaria, se leen muchos libros muy recientes, la mayor parte deleznables, que van a durar muy poco, y si se mira incluso personas de cultura amplia, no conocen una enorme cantidad de cosas absolutamente esenciales para poder ser plenamente español o francés o inglés o alemán o italiano. Y eso me parece muy inquietante. Yo creo, por ejemplo, el que los españoles no lean el Quijote. Pues no lo leen, no hay que engañarse. Los españoles piensan que ya lo leerán. Al cabo de un poco tiempo piensan que lo debían haber leído. Para acallar su mala conciencia suponen que lo han leído. Dan por supuesto que lo han leído y entonces ya no lo leen, claro. Sería aterrador hacer una encuesta y ver cuántos españoles han leído realmente el Quijote. Yo creo que muy pocos. En fin, lo cual me parece atroz. Sería aterrador, creo yo, hacerla incluso en las aulas de la Facultad de Filosofía y Letras. Probablemente también, ¿no? Y yo creo que un español que no vive en el Quijote, que no se mueve, y otras obras de Cervantes que son igualmente atractivas, creo que no acaba de ser español. En ese sentido creo que algunos clásicos, o los poetas, por ejemplo, los poetas del siglo de oro, no sé, el que Quevedo sea ajeno a la mayor parte de los españoles me parece muy grave. El que el siglo XVIII sea enteramente desconocido. El que se haya olvidado, por ejemplo, a los románticos. Yo he sido un gran lector de Zorrilla. Yo he leído
desde niño. Yo casi me sé de memoria el Tenorio, por supuesto. Pero he leído a Zorrilla en cantidad, creo que además es una interpretación de España, y además introduce en la lengua, era un prodigioso escritor. El otro día tuvimos aquí a Rosa Chacel, que estaba emparentada, un parentesco político con Zorrilla, y que nos contaba que empezó a escribir acicateada. Y ella también se sabe a Zorrilla de memoria. Hace poco estuve yo comparando las traducciones, estuve con Rosa Chacel precisamente, estuve leyendo unos cuantos poemas de Víctor Hugo y la traducción en verso, por supuesto, de Zorrilla. Creo que lo mejora. Extraordinario. Eso echo de menos. O evidentemente un autor como Galdós tampoco se puede vivir sin él. Y para mí sigo creyendo que el 98. El 98 es el principio de nuestra época. El tiempo presente empieza con el 98. Y por consiguiente es para nosotros no el pasado próximo, sino el presente, el comienzo del presente. Creo que la instalación histórica de un español en su mundo empieza con el 98. Además, da la casualidad de que han sido media docena de escritores absolutamente geniales. Lo mismo diría de Ortega. Ortega además representa para mí intelectualmente, es la cima no ya de la cultura española. Yo creo que Ortega es el filósofo más creador de nuestro siglo en el mundo. No creo que ningún filósofo haya ido tan lejos como él y haya creado una visión filosófica de la realidad tan profunda y tan creadora. En esto, a los más de 20 años de su muerte, sigo pensando que es la figura de proa de la filosofía. Al lado de Ortega, todo lo demás es penúltimo. Creo que, por tanto, y además tiene la ventaja de ser un enorme escritor y muy fácilmente inteligible. Es difícil entenderlo hasta el fondo, pero todo lector de Ortega lo entiende bien. O podrá seguir entendiendo más, pero lo entiende bien. Hay escritores, imaginen, por ejemplo, un libro como Platero y yo, parecería también exigible en cualquier biblioteca. Ramón Gómez de la Serna, que es el Picasso de la literatura. Un escritor químicamente puro, creador desde el principio al final de su obra. Y hay que leer a los actuales. A los escritores actuales es fundamental leerlos, hay que ver en qué se está. Hay el azar de las lecturas, el que un libro venga a las manos, no se sabe qué libros van a quedar, cuáles son interesantes, es muy frecuente el error, la decepción, pero creo que es importante que se sepa en qué está la literatura o el pensamiento en cierto momento, que se vea por dónde van los más jóvenes, que se vea incluso aunque decepcionen, aunque uno resulte que un escritor joven es arcaico, que puede serlo, y es interesante que lo sea, y averiguar por qué. Esto me parece muy importante, por lo menos parcialmente seguir lo que se está haciendo. Marías, antes hablábamos de Ortega, que es un caso especial de inteligibilidad filosófica. Hay otros filósofos más abstrusos, más difíciles. Sin embargo, ¿incluiría usted algún texto clásico de filosofía en esta biblioteca básica, de filosofía extranjera, naturalmente? Bueno, sí. Yo creo que, por ejemplo, un autor como Descartes es accesible. El discurso del método, que es un libro enormemente profundo, y es, si se quiere, el libro en que nace la época moderna, al mismo tiempo es una autobiografía, es un libro muy legible. Creo que cualquier lector de una cultura media puede seguir y puede asistir al proceso mental por el cual Descartes llega a una innovación total que inaugura la época moderna. Este libro sí. Y algunos libros de atractivo literario a pesar de su densidad. Pienso, por ejemplo, en la filosofía de la historia de Hegel. No otras obras de Hegel escritas en estilo dialéctico que son muy difíciles de leer, por ejemplo, la ciencia de la lógica, pero este libro sí es muy accesible. O se puede leer a Dilthey, o algunas obras de Bergson, por supuesto, o ensayos de autores ingleses que han sido muy buenos ensayistas, o Locke o Hume, o autores contemporáneos, por ejemplo, como Russell o como Emerson, el americano. Son muy legibles. Yo creo que en una biblioteca como la que estamos intentando formar debe figurar al menos un diccionario. Por lo que se refiere a la lengua castellana, ¿cuál? ¿El de la Academia, el María Moliner, el Casares? Bueno, el de la Academia es con todo el menos malo, y sobre todo es el punto de partida. Tiene muchos defectos, tratamos de mejorarlo un poco. Yo tengo una admiración por los académicos del siglo XVIII que hicieron el primero, el diccionario de autoridades. Creo que con todos sus defectos
y nosotros tenemos conciencia de ellos, es una obra lexicográfica muy importante. Sí, yo creo que hay que tenerlo. Ahora, no es una enciclopedia, es un diccionario de la lengua. Esta es la cuestión. Diccionarios enciclopédicos hay evidentemente muchos, ninguno satisface, algunos son muy grandes, otros son parciales. Es un grave problema el de los diccionarios, pero hay que tener alguno, evidentemente. Marías, a propósito de esta elección de libros básicos, voy a recordar un episodio de mi adolescencia en el que tuvo usted una intervención destacada. Estábamos en Soria durante el verano, hace aproximadamente 25 años. Yo quería estudiar filosofía y letras. Las personas que estudiaban filosofía y letras en aquella época eran mujeres, curas y locos, entre comillas. Mi familia, automáticamente, no siendo yo ni mujer ni cura, me incluyó en la categoría de los locos. Y como existían entre su familia y la mía relaciones amistosas, me sometió a una prueba del fuego que consistía en que yo hablara con usted y usted decidiría si mi vocación era auténtica o era superficial. Nos dimos una cita en ese mismo bar de la dehesa soriana donde en mi infancia había visto una vez sentado nada menos que a don José Ortega y Gasset, y en presencia de Eliodoro Carpintero padre, usted me instó a que leyera 3 libros. Si superaba la lectura, eso indicaría que mi vocación era auténtica. El primer libro no lo recuerdo muy bien, creo que era algo de Ortega. El segundo era precisamente el discurso del método del que acaba usted de hablarnos. Y el tercero era una trampa saducea. Era la teoría del lenguaje de Karl Bühler, que usted mismo había traducido y que había editado la Revista de Occidente. Libro de lectura ardua, difícil, en la cual, por supuesto, fui derrotado. A pesar de ello, insistí y estudié, afortunadamente, filosofía y letras. Marías, ¿por qué eligió usted ese libro? Y también querría saber si seguiría incluyéndolo ahora en la biblioteca básica de un español contemporáneo. Bueno, yo no lo recuerdo, probablemente sería porque me diría que le interesaba la lingüística, supongo. Quizá. A una persona que se interesa por la lingüística es absolutamente necesario que lea el libro de Bühler, probablemente el libro más penetrante y más creador que se ha escrito en este siglo, en ese tema. Es muy difícil de leer, es mucho más difícil de traducir. Yo trabajé de un modo espantoso y me planteaba 20 problemas por página, pero una vez hecho el trabajo se puede aprovechar. No es tan difícil de leer en español, lo que es muy difícil es traducirlo. Pero la lectura no es tan difícil, pero de todas maneras no lo recomendaría para una biblioteca general, sino únicamente para las de los que tienen interés por la lingüística, evidentemente. Don Vicente Llorens, cuando usted aceptó el intervenir en esta conversación para Encuentros con las Letras, puso como única y pequeña condición que no hubiera presentaciones o que éstas fueran muy parcas. Por supuesto, sería una gran osadía por mi parte tratar de presentarle a usted. No lo voy a hacer. Únicamente creo que podemos felicitarnos de tenerle personalmente en España, aunque tal vez por poco tiempo, porque usted sigue trabajando en Estados Unidos. Felicitarnos por tener a este intelectual, a este profesor de lengua y literatura española en la Universidad de Princeton, pero que nosotros los españoles también le conocemos y lo tenemos aquí porque tenemos su obra y conocemos su obra. Bien, yo le proponía a usted que empezáramos por lo que creo que es un poco el nudo de su obra. Es esa acción coercitiva que en la historia de España han ejercido los poderes políticos y religiosos con respecto a la creación, a la imaginación, a la inteligencia, y con los resultados que esta mala acción han tenido hacia el empobrecimiento de nuestra cultura, el provincianismo, usando sus propias palabras, de nuestra cultura, y con las secuelas de marginaciones y de exilios que hemos sufrido. Es un campo muy amplio, pero si quiere usted puede empezar a desbrozarlo. En efecto, lo que para mí ha sido una experiencia decisiva fue presenciar, entre otras cosas, en la Alemania de Hitler, la quema de libros ante la universidad, la vieja Universidad de Colonia. Espectáculo inenarrable, que nos sorprendió a los que lo presenciamos de un modo que no se puede usted imaginar. Cuando empezaron
arder aquellos libros, tuvimos todos los que curiosos habíamos asistido la impresión de que no se quemaban las hojas de papel de un libro, sino de que estaban quemando las carnes del autor y las nuestras mismas, espectadores. Eso me llevó a la idea de que en la evolución general cultural hay dos tipos de discontinuidad. Una es la que pudiéramos llamar interna u orgánica. Es la transformación del francés medieval en el francés moderno, dos lenguas completamente diferentes que un francés actual no entiende sino estudiándola. O la discontinuidad producida por factores externos a la lengua o a la literatura. Por ejemplo, desde la antigüedad romana sabemos, cristiana, sabemos que hubo escritores gnósticos, contrarios a los cristianos, pero no conocemos sus obras, porque la Iglesia acabó con todos. Y lo que sabemos de ellos es lo que citan autores cristianos de estos gnósticos. Pasando a otra época, tenemos el caso del Parlamento británico, cuando lo ocuparon, lo dominaron los puritanos en el siglo XVII, que una de las cosas que hicieron fue cerrar los teatros de Londres, y efectivamente durante 20 años en Londres no hubo teatro. Este es un caso de coerción externa. Esa coerción externa, el poder civil y el poder eclesiástico han tratado de ejercerla siempre, desde la antigüedad hasta nuestros tiempos. En España hay un ejemplo, digamos, único, que es la Inquisición y los índices inquisitoriales. Índices inquisitoriales que empezaron a publicarse en 1559 y dejaron de publicarse en 1805, y que hubo los siguientes, después del 59, 1583, 1612, 1630, 1640, 1707, 1747, 1790, en progresión constante. El primer índice no tenía más que unos 300 libritos prohibidos. El último tiene, entre prohibidos y expurgados, 8.000, según mis cálculos, de los cuales la mayoría son extranjeros, 6.000, y los demás españoles. Esa hoguera nazi que usted vio en Berlín... No, en Colonia. En Colonia. ¿Le sugestionó de tal modo que ahí empezó tal vez su dedicación a estudiar en la historia de España? Empecé a estudiar si esto ocurre aquí, delante de mis narices, ¿qué habrá ocurrido con otros regímenes que han tenido una contextura dogmática y excluyente? Porque esto es lo importante. Yo no digo nunca el catolicismo, yo digo siempre la Iglesia española, que es distinto. Son poderes dogmáticos y excluyentes, como el nazismo en Alemania, como el autoritarismo de la era de Franco en España, etcétera. Vamos a ir despacio y, si le parece, usted que ha historiado esto de manera tan detallada y tan perfecta, podríamos empezar por ver las expulsiones producidas en España antes de la Edad Moderna, antes de llegar a la España moderna. Bueno, si usted quiere que hablemos en un lenguaje poético y simbólico para empezar, como aperitivo, recuerde usted que la primera obra de literatura que existe en castellano, que es El Cantar de Mio Cid, empieza con un cantar de destierro. El primer héroe de Castilla resulta que ya lo desterraron, ya es un desterrado. Luego hubo, en realidad, otra guerra civil. La guerra civil cuando Pedro I de Castilla y Enrique de Trastámara o Trastamara. Eso fue otra guerra civil, con intervención extranjera también. Franceses a un lado, Duguesclin, e ingleses al otro lado, el Príncipe Negro. Pero las grandes emigraciones
españolas empiezan con la Edad Moderna. Primero, la de los judíos en 1492, 3 meses después de haber sido los judíos los que colaboraron en la conquista de Granada, los que más colaboraron con su dinero y con su esfuerzo. Luego vino la de los judíos conversos, luego la de los protestantes, porque además del problema judío resulta que salió el señor Lutero en el norte y complicó todavía las cosas. Los luteranos, los protestantes, Juan de Valdés, gentes, en fin, como Cipriano de Valera, científicos, en fin. Luego vino la de los moriscos, tardó más, pero en 1609 empezó la expulsión de los moriscos, que duró 2 o 3 años. Luego vino la de los jesuitas. Ahora, antes hubo ya la de los partidarios del archiduque Carlos frente a Felipe V. Los del archiduque se fueron desterrados a Austria y el jefe de aquel partido, que era el arzobispo de Valencia, acabó siendo nombrado por el archiduque cuando fue emperador jefe del gobierno en el exilio, sencillamente. Pero esto tuvo poca importancia. Luego vinieron los jesuitas, pero los jesuitas forman algo muy aparte, por una razón esencial. A los jesuitas les dio un subsidio el gobierno español. Eso es inconcebible con los liberales y con los republicanos del 39. Usted no concebirá a Serrano Súñer dando subsidios a los jefes del partido que atravesó los Pirineos como yo en el 39. De modo que los jesuitas fueron algo especial, pero también desterrados. Y duró 40 años, aunque hubo un intermedio. Luego vinieron los afrancesados, en 1813. Eso lo ha estudiado usted muy bien, muy detenidamente, en este magnífico libro que se llama Liberales y Románticos, una emigración española a Inglaterra, 1823-1834. Sí, esta es la segunda emigración liberal. La segunda emigración liberal. Pero antes hubo la del 14, porque a los liberales los estuvieron expulsando, en fin, con frecuencia, hasta el punto que Larra dijo que ser liberal en España era ser un emigrado en potencia, y era verdad. De modo que se juntaron, en Francia, en Burdeos se juntaron antiguos afrancesados como Moratín, como Goya, nada menos, no eran 4 pelagatos. El último alcalde constitucional de Madrid, cuyo retrato pintó Goya, que es el mejor retrato que hizo en su vida, de los muchos y buenos que hizo. Y de todos, liberales, afrancesados, más luego el grupo que fue a Inglaterra, que fue el más numeroso. Ese es un exilio político moderno. Ese es un exilio político moderno debido a una guerra civil también, que hay que contarla así, entre los llamados liberales y los serviles o realistas, como se llamaba entonces, en 1823, y la intervención también extranjera de la Santa Alianza, que en 1822 decidió las 4 grandes potencias continentales, Rusia, Prusia, Austria y Francia, intervenir en España para acabar con el régimen liberal constitucional y restaurar al rey como rey absoluto. Y efectivamente mandaron un ejército de unos 100.000 hombres, más o menos, y con eso lograron lo que se proponían, en virtud de lo cual los liberales más destacados, diputados, funcionarios, etcétera, militares sobre todo, que había muchos, tuvieron que emigrar a Inglaterra. En frase de Marañón se iban los mejores. En frase de usted se iban los más aptos y los más inteligentes. Bueno, yo no me gusta generalizar. Un historiador tiene que ser un hombre que matice un poco. Yo diría entre los más aptos e inteligentes. Entre los más aptos. Porque había hombres de ciencia muy valiosos como Bauzá, el gran geógrafo, el gran cartógrafo, a quien se deben los planos, los mapas de las costas norteamericanas del Atlántico, del Pacífico, que hoy están en Washington. Eso es obra de Bauzá. Y que cuando llegó desterrado a Londres, la mejor revista de geografía que había en Alemania le publicó su gran trabajo
geográficos sobre América del Sur. Allí estaban médicos como Aréjula, famoso. Allí estaba Mariano Lagasca, que era el director del Jardín Botánico de Madrid, botánico eminente, que publicó trabajos muy notables también. Y además habían los escritores, allí estaba, en fin, estaba el Duque de Rivas, el que luego fue el Duque de Rivas, allí estaba Trueba y Cosío, allí estaba luego Espronceda, etcétera. Yo le pediría que nos hablara un poco de este escritor, de esta figura tan sugestiva que usted descubrió, en cierto modo, que fue José María Blanco White. Bueno, ese es un caso especial. Blanco White no fue un emigrado político como los demás. Fue político y religioso, pero individual. Blanco White salió de España en 1810, después de una campaña que hizo periodística en el Semanario Patriótico Español, con unos artículos muy inteligentes en que pedía la convocatoria de Cortes, que la Junta Central era muy reacia a convocar. Era una situación intermedia, para valernos de una imagen reciente, era un gobierno, no igual, claro, pero más o menos Arias Navarro, que no se atrevía a caminar, y este pedía una renovación de aquello. Eso unido a motivos religiosos, él ya no era católico, él no era creyente, a pesar de que era canónigo, y era canónigo de la capilla magistral de la Catedral de Sevilla. Él había perdido su fe, y entonces decidió irse a Inglaterra y fundar un periódico español en donde él pudiera hablar con claridad. Ese periódico fue el primer periódico de oposición que existió en lengua castellana contra un gobierno, porque hasta entonces en España no se podía hablar mal de un solo gobierno, nunca. Había dos cosas excluidas de la polémica crítica en libros y revistas, que eran la religión y la política. Y Cadalso, en las cartas de España, en las cartas marruecas, perdón, lo dice. En este libro se habla de todo, costumbres españolas, tal, menos de política y de religión. Blanco White allí habló de política y de religión. Y el primer artículo que publicó se titula La Revolución Española, en donde él preconiza la Revolución Española. Don Vicente, a grandes pasos llegamos al último gran exilio español, tal vez el más dramático, el más masivo, el más duradero también, tal vez, que usted estudió también en este volumen de El exilio español de 1939, el primer volumen de la colección que Taurus está editando ahora. Bueno, no sé si le parece, podríamos empezar hablando algo para precisar acerca de las polémicas cifras que se manejan acerca de este exilio. En cuanto al número Al número. Bueno, eso es... No hay por qué hacer polémicas. Si uno piensa en los que atravesaron los Pirineos, los que atravesamos los Pirineos allá a primeros de febrero del 39, sí, claro, allí iban incluso prisioneros que habíamos yo nosotros del ejército de Franco. Y claro, estos en cuanto llegaron allí volvieron. Luego hubo otros que volvieron enseguida porque el gobierno francés los colocó en una disyuntiva muy penosa. O vuelven a España o a la Legión extranjera. Y claro, muchos de ellos pues prefirieron volver a España. Ahora, los que ya fueron a campos de concentración, a Argelès, a Saint-Cyprien, a todos los demás que yo menciono, eso sabemos muy bien los que quedaron. Alrededor de 250.000. Ahí no hay problema. Tenemos cifras, yo tengo cifras, que no he especificado más porque mi libro no es un libro de erudición, sino que es una introducción general a lo que otros dicen luego. Si no, yo mismo lo hubiera puesto. Yo tengo fuentes de todo eso. Tengo documentos. Tengo los documentos incluso de los cuáqueros de Filadelfia que visitaron a estas gentes en los campos de concentración y que tienen informes detallados de los cuales yo tengo copia. ¿Nunca pensaría usted, tal vez, cuando empezó a estudiar el fenómeno de las marginaciones y de los exilios, que usted mismo iba a convertirse en un exiliado durante largos años? No, yo vine a España desde Alemania, horrorizado por aquella Alemania nazi que veía en todo el que no era rubio un judío y que nos escupían en la cara al pasar en la calle.
venía a España en busca de paz y tranquilidad. Y efectivamente a los 2 años vino la guerra civil, de manera que no pensé en tal cosa. Usted se exilió, es decir, el exilio le atacó a usted también y usted Yo se emigré fue en a el Santo 39, Domingo. estuve 1 año en París y luego de allí me fui a Santo Domingo. Santo Domingo. Usted escribió un libro, acerca de su exilio en Santo Domingo. Sí, señor. En él dice usted que no se puede cerrar el capítulo de la emigración española en Santo Domingo sin mencionar un epílogo trágico. ¿Puede Sí, resumirnos? claro, eso. Naturalmente, en 3 personas que yo había conocido, y algunas con cierta intimidad, entre mis compañeros de migración, fueron víctimas de Trujillo. Los 3 murieron de mala manera, asesinados por Trujillo o sus esbirros. El primero fue Galíndez, un joven abogado vasco que yo había conocido en la Universidad de Santo Domingo, que luego estuvo en la escuela diplomática de allí de la misma ciudad, y que luego volví a ver en Nueva York, porque él de allí salió para Nueva York más o menos cuando yo salí de Santo Domingo, el año 45-46, y él vino a ser en Nueva York el representante del gobierno vasco en el exilio entonces. Y él tenía que terminar, o estaba terminando ya por entonces, su tesis doctoral sobre el gobierno de Trujillo, que él conocía bien y que se fundó para escribir la tesis en lo que los periódicos de Trujillo decían. De modo que sus fuentes fueron fuentes, digamos, originarias del mismo partido. Él terminó esa tesis. Antes había publicado en una revista mexicana un artículo que era el resumen. Esto llegó a oídos del dictador y comprendió que aquello era un libro que le perjudicaba políticamente mucho, porque la situación de Trujillo, interior y exterior, iba empeorando. Sobre todo con los Estados Unidos, con Venezuela, con Cuba, con Costa Rica, y necesitaba, pues, que no se le atacara mucho. En vista de lo cual no se le ocurrió otra cosa que secuestrar a Galíndez. Y lo secuestró. Lo saca un día que volvía él de la universidad, de la Columbia University, una de las varias universidades de Nueva York. Tomó el metro, como de costumbre, para ir a su casa, y no sabemos lo que pasó. Probablemente alguien ya le dio una inyección allí, entre el apresuramiento de gentes, lo sacaron, lo metieron en un taxi, lo llevaron a un pequeño campo de aviación, pequeño, particular, de esos que hay así en los alrededores de toda gran ciudad. Y allí lo metieron en un avión que conducía un capitán del ejército dominicano, un tal de la Maza. Vamos, lo conducía un americano, pero el que tenía que llevar a su cargo a Galíndez era este capitán. Y con pretexto le dijeron al guardián del campo de que era un enfermo grave que llevaban a su pueblo, más o menos a morir, como era verdad. Y se lo llevaron. No sabemos lo que ocurrió. Se cuentan las historias más increíbles, que por increíbles que sean, pueden ser verdaderas, porque la barbarie realmente de Trujillo era algo increíble, una barbarie fría, hombre que no se descomponía nunca, pero que era capaz de llegar a extremos verdaderamente inconcebibles. El caso es que ya no se volvió a saber nada. Pero no es eso lo grave, sino que empezaron a desaparecer todas las personas que habían tenido intervención en el secuestro. Primero, el aviador americano, que claro, había escrito a su novia, que estaba en un pueblo, en su pueblo, allá en Estados Unidos, y de repente dejó de tener noticias. Y luego supieron que había desaparecido. Luego, el guardián del campo de aviación. Luego otro, y por último, el capitán de la Maza. Uno de los 3 que mataron a Trujillo el año 61, me han dicho, y sé que es así, hermano del capitán de la Maza. Es posible que fuese el único que sabía cómo había muerto su hermano y cómo había muerto Galíndez. Este es el primer caso. Luego vino el de Pereña. Pereña era un joven abogado
catalán, que se había casado casi al terminar la guerra con una hija de Gili Gaya, el académico y filólogo español, que ha muerto aquí hace poco. Fueron a Santo Domingo y de allí pasaron a México. Y en México, como muchos otros, se defendió con las empresas químico-farmacéuticas, vendiendo productos farmacéuticos, y en efecto logró una posición buena. Él era el representante de la casa para todos los países del Caribe. Tomaba una vez al año el avión en México, iba a Cuba, a La Habana, luego a Puerto Príncipe, a Santo Domingo, a Caracas, no sé si a Panamá, y de allí volvía. El último viaje, que fue en el año, fue el 59 o 60, un poco antes, tomó el avión en México, pasó a La Habana, bajó en Puerto Príncipe, en Haití, tomó el avión, llegó a Santo Domingo y no se ha vuelto a saber de él. Nunca. En absoluto. A pesar de las gestiones de todo el mundo, incluso de México, porque él se había nacionalizado mexicano. Y el gobierno mexicano mandó un policía para averiguar aquello. No averiguó nada. Intervino incluso un pariente de él, que era subsecretario aquí. Pero aquí tenían mucho miedo de enfrentarse con Trujillo, hay que decirlo. Y total, no hizo gran cosa, pero tampoco lo supieron. Intervino el nuncio, con mal resultado. La respuesta era siempre la misma. No tenemos noticia del paradero de este caballero. Y por último el caso de Almoina, caso más complejo, más difícil. Almoina era un empleado de correos gallego y licenciado en filosofía, hombre dado a los estudios históricos, que estuvo en Asturias y luego pasó a Burdeos, donde tuvo un pequeño empleo, que creo que se lo dio Sánchez Albornoz, en el consulado español republicano de Burdeos. De allí pasó a Santo Domingo. Y en Santo Domingo al principio lo pasó muy mal. Tenía 2 o 3 hijos, casado, en fin, la mujer medio enferma y no tenía ocupación. Algunos tuvimos ocupación pronto, pero él no. Y un día el rector de la universidad me preguntó si conocía a alguno de aquellos españoles, como yo, que pudiera dar un curso de geografía. Dije, pues naturalmente que sé. Aquí está Almoina, que se sabe hasta los afluentes de los ríos de Siberia, como todo funcionario de correos español en las oposiciones. Eso no tendrá importancia para el correo en España, pero para las oposiciones sí que las tiene, claro. Y efectivamente lo nombraron profesor de geografía de la escuela esa diplomática. El preceptor de los hijos de Trujillo, que era un francés, se fue, no sé por qué. Y entonces Trujillo pidió a su ministro, a ver, uno de esos españolitos, a ver si hay alguno que pueda ser preceptor de mi hijo. Y unánimes dijeron, Almoina. Y Almoina se convirtió en el profesor del hijo de Trujillo, en el de su mujer y en el hombre de confianza de Trujillo. Y llegó un momento en que fue el factotum. Hasta el punto de que Trujillo lo nombró ciudadano honorario. Y le dio el título de doctor, que él modestamente rehusó. Cuando fue el doctor, nombro al doctor. Excelencia, yo no soy doctor. No importa, yo te nombro. Y le extendió. Fue un caso también. Y luego escribió un libro en favor de Trujillo. Yo fui secretario de Trujillo, en México. Pero luego, cuando la situación de Trujillo empeoró, quiso que escribiera otro libro y él ya se negó. Y al negarse, vino lo que tenía que pasar. Que un día en México lo atropelló un automóvil y ya en el suelo salieron del automóvil 2 individuos, lo ametrallaron allí, en el suelo, y lo mataron. Claro, aparte de estos casos tan dramáticos, es bien sabido que la acogida que ustedes, los exiliados republicanos, obtuvieron por parte de la mayoría de los países hispanoamericanos fue muy buena, fue muy favorable. Sí, bueno, los gobiernos son muy buenos. Menos México. México concretamente. No, México. Ya en Chile la cosa cambió un poco, porque eso lo había hecho Neruda en París. En Santo Domingo sí, porque ellos querían dar la impresión. Lo de Santo Domingo tenía una explicación. Trujillo quería darle a Roosevelt la impresión de que él era más demócrata que él, y que a pesar de la matanza de negros que él organizó el año 37, en que hizo matar a más de 10.000 negros a sangre fría, que él era más demócrata y que por lo tanto estaba dispuesto a acoger a republicanos españoles
y a judíos alemanes huyendo de Hitler. Esa era la explicación, no era otra. ¿Usted piensa que a estas alturas, en 1977, ese exilio republicano español, el último gran exilio, ha concluido, ha dado fin? Oh, sí, evidentemente, claro. Ha concluido, en primer lugar, físicamente. Quedamos 4 gatos, hombre. Ya no somos nadie. En absoluto. Las grandes figuras han fallecido, como es lógico. Eran personas que tenían su edad cuando salieron de aquí. No queda nadie. Quedan los que quedan ahora, que figuran un poquito, que han venido. Esos son hijos de ellos. Son los hijos de los que eran entonces figuras destacadas, pero no los grandes políticos, los grandes científicos. Aún sobreviven algunos, pero en fin. Pero de los 2 premios Nobel que ha recibido España en los últimos 50 años, los 2 han sido del exilio. Uno, Juan Ramón Jiménez, en la poesía. El otro, Severo Ochoa. ¿Quién vive? Severo Ochoa, que ya está viejo. El otro murió hace tiempo. Y así con todos. Serranos, Pi Sunyer, el premio Kalinga de la UNED por su libro de biología, murió hace ya muchos años. Profesor Llorens, para terminar, ¿cómo evaluaría usted la influencia de estos exilios, de estas marginaciones en el estado de la cultura española? Mal, muy mal, porque eso ha producido un fenómeno que es el que yo trato de estudiar en un libro que espero publicar dentro de no mucho tiempo, que es el de la discontinuidad española. Así como Menéndez Pidal ha señalado la continuidad de lo español en lo popular, romances, la poesía, etc. Yo pienso subir al otro piso, a la literatura de pensamiento, y ver que allí no ha habido continuidad, y que por eso no hemos tenido casi filosofía entre el siglo XVI y el XX, y que no hemos tenido ciencia casi. Por eso, precisamente, porque no ha habido continuidad. La hubo a principios del siglo XVI. Pero luego vino la Contrarreforma, los índices inquisitoriales, y lo mataron. La hubo a fines del siglo XVIII, pero luego vino las guerras contra Napoleón, Fernando VII, la represión antiliberal, y la mataron. La hubo también a fines del siglo XIX, en el primer tercio del siglo XX, pero vino la guerra civil, vino la era de Franco y se acabó. ¿Cómo voy a ser optimista? Eso ha sido un fenómeno grave porque ha acabado con la continuidad de la cultura española. Que un día eso se pueda rehacer, evidentemente, claro, ya está surgiendo, es indudable que algo nuevo está operándose, pero se tarda mucho tiempo. Y espero que en el futuro no ocurra lo mismo que antes. Ese por lo menos es mi mejor deseo.